Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, toca lecturas, las primeras de junio. Hay de todo. Hoy no sé lo que va a durar el vídeo, espero que no me alargue mucho, pero bueno, últimamente estoy cumpliendo con vosotros y no me estoy alargando demasiado, pero bueno, intentaré no recrearme en las reseñas, pero también no explicaros cuatro cositas, ¿vale? Porque hay lecturas realmente muy interesantes, otras que me han decepcionado, otras que me han sorprendido para bien, pero bueno, iré una a una, ¿vale? Iremos por partes a recordar luego cualquier cosa, cualquier comentario. Dejadme en los comentarios que aunque en muchos responda, los leo todos. Ya veis que os pongo el... Pero los leo todos y de verdad que son pura gasolina, como os he dicho siempre. Vamos a empezar con el principio que es manga. Luego tendremos también nacional, pijameo, yankee, USA, tenemos europeo un montón también. Vamos parte por parte. Empezaremos por el manga, va. Bueno, seguimos con Mermaid Saga. ¿Qué queréis que os diga? Es que Takahashi es superior a mí, a todos los peros o todas las trabas que le puedo encontrar a una lectura de él, porque es que la premisa sigue siendo la misma, son aventuras que van teniendo los dos protagonistas, tanto el chico, ¿no? El chico que comió hace centenares de años pues a carne de sirena, y esa amiga suya que también por accidente o por casualidades también, y bueno, pues tanto Utah como Ana, pues siguen con sus aventuras, se encuentran con gente a cual más enfermo o enferma, a cual más mal de la cabeza, y compaginan ese dibujo tan bello, tan fino que tiene la autora junto con momentos realmente de alta tensión, incluso de sangre, violencia, pero con una delicadeza y una elegancia brutal. Luego hay en la parte final hay este niño encantador, que tela con el niño. Tela con el niño. Lo estoy disfrutando mucho. Estamos a uno del final y realmente historias que te atrapan, personajes que te atrapan. Tampoco es una lectura que me vaya a cambiar la vida, por supuesto, pero es que es una de las lecturas que tenía pendiente de Sakrak, ¿no? De Takahashi, y de verdad pues, no me arrepiento. Además, 3 tomitos y concluida, con lo cual no me tengo de meter aquí en hipotecas ni seriales muy largos, y de verdad una maravilla. Edición correcta de Planeta, precio ya quizás un poco abusivo, pero de verdad muy contento de ese Mermaid Saga. Ya he pedido el 3 que ha salido y ya full con ella. Bueno, seguimos con ese clásico que, oye, de verdad, sigo con lo mismo, tampoco me recrearé mucho porque os diré más de lo mismo que he dicho en otros vídeos. Ese Rurouni Kenshin y a ver, esa epopeya del guerrero samurái, ¿qué puedo decir de sobra de Watsuki que lo haya dicho, no? Aparte que la edición la sigo considerando maravillosa y la lectura también, seguimos por los fueros de esta obra, ¿vale? Aquí el samurái errante Kenshin, pues que sigue pues nada, errante hacia aventuras, en este caso rumbo a Kioto, ¿no? Sanosuke pues sigue postrada, recuperándose de las lesiones o heridas, y sinceramente, hombre, aparte de la aparición de ese asesino, ¿no? Arundo, ¿cómo se llamaba? Arundo, ¿qué más? Me acuerdo, así Akamatsu, que ya se ve que va a ser un personaje pues importante, un personaje clave, pues lo de siempre. Combates entretenidos, violencia explícita pero muy bien resuelta, relaciones interpersonales entre los personajes muy chulos, y bueno, aparte de que Hajime Saito, ¿no? vuelve a hacer, pues, a ser importante la trama, que se convertirá pues en una especie de aliado, ¿no? Con el protagonista para solucionar según qué problemas pasan en ese tomo. Pero oye, de verdad, que muy bien. Habían muchas cosas que me acordaba, pero otras que sinceramente, a medida que voy releyéndolo, es verdad, aquello, lo otro. Pero un pedazo de obra, eso sí, hija de su tiempo, pero quien quiera, que le guste ese tipo de género, el día que pueda, por tiempo, presupuesto, lo que sea, que no se la pierda y la lea, porque es absolutamente recomendable Rurouni Kenshin, con todas sus virtudes, todos sus pequeños defectos, pero absolutamente recomendable, una maravilla de manga. Voy a ir guardando las cosas por aquí porque si no, no quepo.
Y otro clásico que también quise recuperar y que también sigo contentísimo de haberme metido es Slam Dunk. En ese sexto, vamos, es lo que me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaos, momentos súper épicos a nivel de lo que es según qué entrenamientos o partidos, ¿no? Imágenes y momentos épicos súper emocionantes, pero luego también personajes grises, ¿no? Que no son ni blancos ni negros, que es lo que me mola a mí, ¿no? Por ejemplo, ese personaje, ¿no? Que quiere hacer pues desaparecer el, el club, ¿no? El club de baloncesto donde están nuestros personajes, y que no deja de ser alguien por resentido por el pasado, ¿no? Por algo que le pasó, y digamos sin ser un personaje malo, el clásico malo, ni el clásico bueno, está en los matices y las relaciones interpersonales entre ellos y los fondos y los muchos matices que tiene cada uno de los personajes es lo que hace realmente atractiva esa serie. Y yo, sin ser fan de los Spokon, sinceramente, Slam Dunk lo estoy disfrutando como la primera vez que lo leí, incluso un poco más. Porque claro, antes no me esperaba algo en concreto, ¿no? Iba a ciegas, ¿no? Y había momentos que quizás no esperaba una cosa o esperaba otra. Sabiendo a lo que me ha tenido ahora, a nivel general, porque hay detalles que obviamente con los años se me han pasado, pero ahora recuperando la obra y leyéndola tomito a tomito, yo conozco que no era una sensación causada porque había leído muchos menos mangas y quizás no era tan exigente como ahora, que tampoco es que me considero un lector precisamente muy exigente, pero sinceramente es Slam Dunk una maravilla. Una maravilla. A que le gusten los mangas deportivos, los Focón, que no, si no lo ha descubierto, que algún día no se lo pierda. Y que, porque sí, vamos con el 6, vamos a full, estoy al día creo, aunque esto va, ya lo sabéis, es una historia de nunca acabar y seguro que ahora ya habrá salido, estará a punto de salir el 7. Y aquí lo veréis en el canal porque estoy muy contento, estoy muy contento. Bueno, vamos a ver, Graperío. Graperío, en el próximo vídeo habrá más, pero bueno, aquí de momento ya tenemos unas cuantas grapitas. En ese caso, Marvel, tenemos esos 4 fantásticos, de Nord y nuestro querido Iván Coelho. Y aquí, bueno, hemos dejado un poco las historias así un poco individuales, independientes, ¿no? Donde primero empezamos con Ben Grimm, luego seguíamos con los Richards, con la pareja Richards, y luego con la Antorcha Humana. Pues aquí ya no, aquí ya estamos con unos cuantos reunidos, con una especie de esfera, con la estructura de roca de la cosa. Y bueno, no sé si explicaré muchas más páginas, no sé, enseñaré muchas más páginas porque tampoco quiero spoilear. Interesante, enigmática, pero a pesar de ello, aún no acabo de entrar del todo. Quiero esperar unas grapitas más a ver si realmente entero, pero claro, leyendo las épocas que he leído los 4 fantásticos y marcándome como me marcaron algunas, pues claro, de momento esto como que estoy un poco fuera de onda. Pero tengo la esperanza que tanto por la solvencia de los autores, sobre todo de Coelho, como de que los 4 fantásticos son unos de mis personajes favoritos de Marvel, aparte de los mutantes y algunos más, de momento no la puedo criticar. Grapa al uso, entretenida, el aspecto gráfico lo más destacable, lo de Iván Coelho, y espero que Nord me empiece a apuntar maneras o cositas que me, digamos, ya no que me deslumbren, pero que me atraigan o me atrapen más del momento perdón, comparado con de momento lo que me ha atrapado esa serie, que de momento estoy a la expectativa, sigo a la expectativa, no la puedo criticar, no está mal hecha, está entretenida, pero de momento tampoco me ha parecido algo como para decir meteros, que esto es la repera. A nivel gráfico sí, Coelho está maravilloso. Decesos, la guerra de los dioses no muertos, número 5. Bueno, esto es un desparrame, es puro de decesos. A ver, ¿cómo os lo diría? Quien haya leído ya los otros decesos, ¿no? Desde Planeta Muerto a Inmortales a, bueno, la serie original, bueno, o primera, perdón, pues seguimos viendo que Tom Taylor se encuentra muy cómodo aquí en este mundo, ¿no? En este criterio. Y esto realmente es palomitas, disfrutar, se hace muy cortita. Y realmente creo que como los otros, ¿no? Será muy atractivo verlo en tomito, pero yo lo estoy disfrutando mucho con grapa, decesos, entretenimiento puro, palomitas y hasta poco más, ¿eh? Tampoco hay que destacar. Eso sí, a nivel gráfico, Trevor Hudson también está muy bien, ¿eh? O sea, no me desagrada en absoluto. Está muy chulo. Grapa para lo que es, ¿eh? Para lo que es, súper recomendable.
Bueno, terminamos 2 series hoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2 series. Y las 2 del murciélago. Primero, Batman el Caballero, 10 de 10. Bueno, finaliza con uno de sus archienemigos, ¿no? Y el compañero un poco de fatigas y de viaje que ha tenido durante toda esa miniserie. Sigue diciendo que el arte de él era muy bien, el de los personajes, el desarrollo del mismo Wayne perfecto, y acaba pues como tiene que acabar, ¿no? Listo para que se inicie cualquier otra época o fase regular del personaje. Sinceramente, un año 1 bien, solvente, bien facturado, el guión muy bien trabajado, el guión de Sarsky bien, el arte de Gian Domenico todavía mejor, y sinceramente una serie entretenida, un buen año 1, obviamente no se puede comparar con ya sabéis cuál, pero oye, bien, bien, no, con todo lo que están publicando de Batman y que hay muchos títulos que me están dejando bastante indiferente, este realmente, quien quiera ver un año 1 entretenido, al final, tampoco te descubre la sopa de ajo, porque es que, a ver, que pocas cosas no te pueden ya te pueden ya inventar en ese personaje, pero realmente hay enfoques originales, es una obra bien hecha, bien facturada y muy recomendable. Una muy buena miniserie de origen de Batman, otra más, pero realmente no me ha decepcionado, ¿eh? Muy bien. Y aquí Batman, más allá del Caballero Blanco, también última grapa, es la 8, y aquí que se ha ido alternando con esa miniserie que solo eran 2 grapas de Capucha Roja. A ver, aquí es cuando todos los personajes se cruzan en el futuro más distópico que podríamos imaginar, con unos personajes ya entrados en años, con el Batman del futuro, todos están aquí. Y, ¿cómo os lo diría? A nivel gráfico, como siempre, Shane Murphy muy bien, genial. El color de Dave Stewart también muy apropiado. La historia, pues es pura palomita. Acaba con una... Esta no es la última, os la pongo porque no es tan spoilable como la última imagen, pero bueno, apunta que van a entrar más personajes en un microuniverso o mega universo que está creándose en Murphy al lado del murciélago y toda su familia y archienemigos y cooperantes y colaboradores y villanos y todo. Es adictiva, es palomitera. Ahora hacen una con Joker, si no me equivoco, pero no estás en Murphy al frente, o sea que mala noticia. Y luego seguirá con otra, o sea que esto sigue a full. Yo de momento las seguiré, me entretienen, aunque, como he dicho ya, noto yo en mí, como lector, un cierto cansancio. Yo creo que estaría bien que le diesen un respiro a ese tema. Añito, 2 añitos, Murphy descansa, afronta otros retos, otros proyectos y luego vuelve. Porque es que ese continuo... Sé que hay gente que no, que quiere más y más y más, pero creo que me estoy saturando un poquito. Aún así, como es adictivo y no está bien, igual que está bien facturado, es entretenido, es palomitas, no me descuela huevos, más de lo mismo, pero me entretiene, pues seguiré con ellas. Pero yo como lector y como fan de esa saga creo que descansemos un poquito, descansemos un poquito. Pero bien, bien cerrada, grapa al uso, desenlace al uso, pero ya, bien, bien. Luego, os acordáis que en el último vídeo os puse al día del último de Crisis Oscura, en Tierras Infinitas, pero me quedaba Yo soy Batman, que es dentro de una serie regular, que es una de las que no sigo porque no me atraía para nada, tanto el enfoque personaje como... porque ese personaje lo descubrí hace un par de meses, así un poco me explicaron un poco de qué iba y no me llama la atención, pero bueno, ese Batman de raza negra... Pero bueno, esta grapa viene dentro de la continuidad que explica ECC con el que has de leer pues toda la saga o todo el evento de Crisis en Oscura en Tierras Infinitas, Dark Crisis, vaya. Y salió ese número 14 de Yo soy Batman. Y sí, lo entiendo ahora porque, a pesar de que está con las premisas de la serie regular, luego hay un momento en que aparece un personaje, ¿veis? Fijaos, es aquí donde lo tengo, Mayo. Ves en mayo, Tiros Oscuras en Tierras Infinitas número 47, Mundos en que escucha Wonder Woman, que si ya la tenéis reseñado en el anterior vídeo de lecturas, y había ese Yo soy Batman número 14, que es el que te traigo hoy, porque el librero yo, no sé cuál de los dos nos liamos y no la tenía. Ahora ya en junio os traeré, en el próximo vídeo de lecturas traeré esos 3 de junio,
¿vale? Tanto Crisis Oscura entre Infinitas 5 de 7, Mundo sin Liga de la Justicia Green Arrow o Crisis Oscura Young Justice, esos los trae los tres. Pero bueno, ese yo soy Batman número 14, un Batman también bastante flojito, lo que es la historia de Batman en sí del número 14, bastante flojita, pero luego es verdad que aparece, ya lo conocéis, atención, y empezamos a hablar del miedo, bueno, un poco todo lo de que lleva pregonándose desde hace ya tanto tiempo, tantos años y tantas sagas. Aquí pues un pequeño enfrentamiento entre este Sinestro Sinestro Corps y Batman, y luego a partir de ahí pues sí, se desarrolla luego en una especie de final que tiene que ver con lo que está pasando pero absolutamente, quien quiera enterarse del evento, absolutamente imprescindible. Eso es un poco pues como siempre, ¿no? Luego cuando tengamos un XP o un integral de luz con todo ahí metido, saldrá esto, pero sinceramente es prescindible absolutamente para quien quiera el evento en sí, ¿eh? Pero bueno, yo por curiosidad y también para daros la máxima información posible del evento la he querido traer, la he querido leer. Y a ver, primero la grapa en sí, muy normalita, tirando a floja. Y nada realmente trascendente para que pueda seguir el evento sin haber leído esa grapa, absolutamente. Otra grapa que no me convence en absoluto es ese Batman contra Robin. Ese Robin que quiere matar a Batman, con temas de magia, todo por temas del pasado que algunos sabemos y otros no, pero bueno, una grapa muy flojita, no me convence. De momento no. Son 2 de 5, o sea, tampoco puedo esperar muchos cambios, pero bueno, esperaré a la 4 para realmente daros una opinión más Z, porque es una grapa que realmente ni me ha entretenido, ni me está aportando cosas que realmente diga, pues esto, toda la pena, esto, muy flojita de momento, ¿eh? Veremos a ver, pero de momento esa 2, bastante flojita. A nivel gráfico, hablar bien, pero tampoco es que me esté deslumbrando, pero es que este Mark Waid, además con el mismo tipo de créditos que utilizan en Batman y Superman, los mejores del mundo, así como lo otro me está entreteniendo, me está aburriendo bastante. Y además empieza un poco, está tratando sobre todo pues con lo que empezó los mejores del mundo, ¿no? Con el tema magia, demonios, etcétera, pero de momento no me convence en absoluto. Ya acabamos con el Superman número 21, donde al final aterrizan ¿cómo se dice? En Gamora, y a ver, ¿cómo lo diría yo? Sencillita, el arte, la trama, y hace tiempo que me he desenganchado bastante. Sinceramente, vuelve a ser una grapa de las... Acordaos que eran dobles, aquí tenemos solo el Superman de Taylor, no tenemos el de Action Comics. Y ¿qué queréis que os diga? Flojita, no me acaba de llenar. Tanto la relación de personal entre Jonathan y el otro, como ese aterrizaje y ese desbaratar planes a Luthor, no me acaba de convencer. No, empecé muy ilusionado, me gustaba el enfoque, me gustaba todo, pero se me ha ido deshinchando ese Superman de Tom Taylor. Veremos a ver cómo sigue. Bueno, y con Pijameo seguiremos con... Primero se coleccionan los universos DC. ¿Vamos? Pues bueno, con el segundo tomo de Bombshells. Y ese Bombshells de Margaret Bennett, en ese caso pues el tomo de Aliadas, donde seguimos con lo mismo. Lluvia incesante de personajes y más personajes, ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Algunas que me encantan como están tratadas, por ejemplo Stargirl, Supergirl, también las Murciélago también están muy bien. Pero llega un momento que todo parece bastante... Hay momentos que me parece todo muy atropellado. Enfoques interesantes, pero otros absolutamente que no me dicen nada. Y entonces un poco, pues eso, ¿no? Un poco de cal y un poco de arena. Un poco de cal y un poco de arena, depende del momento. Diseños que me molan, desarrollos de personajes y tramas que me molan, y otros que me dejan bastante indiferente. Pero aún así es entretenido. Considero que hay momentos brillantes, aunque no deja de ser una obra que, a pesar de su alto contenido y enfoque feminista, yo, siendo lector, también la he disfrutado y la recomiendo tanto a lectoras como lectores, sinceramente. El arte hay momentos que sí,
hay momentos que no tanto, pero realmente una obra entretenida, campechana, y de verdad hay enfoques y desarrollos de según qué personajes, versiones de según qué personajes, ambientados en esa época, que están muy chulos. Es una obra larga, no sé si son 5 o 6 tomitos de esos, pero bueno, voy por el segundo. De momento bien, aunque no la puedo recomendar, esperaré a que acabe de terminar. Y luego estamos con esto. Ultimate X-Men, o sea, coleccionable de Ultimate. Ahora sí que ya aquí, y eso ya no, yo no lo conocía. Disculpad, voy a ver un poquito porque estoy quedando sin voz. Disculpad, Aquí tenemos lo de la tempestad y el juego más peligroso, ¿verdad? Y Comisión y Asombro. A ver, aquí tenemos, eso sí, aquí ya estamos con una mezcla. Primero estaba Augan, luego ya vendrá otro evento que ya es más global y a partir de ahí pues ya lo explicaré, pero sinceramente aquí entiendo yo que me bajase. Esto es muy de los 90, pero es que además tramas que a mí no me gusta tanto como lo anterior, sinceramente. Entiendo el concepto, entiendo el enfoque, pero ya sabéis que yo soy bastante fan de Vaughan, de un Vaughan, porque creo que hay dos, y este para mí no es el Vaughan bueno. Este para mí no es el Vaughan bueno. Pero sinceramente, a ver, por un lado me entretenía, pero por otro lado me he quedado muy frío, muy frío, muy frío, sinceramente, muy frío. Aquí ya es cuando están en Krakoa, bueno, sinceramente no me acabo de llenar. Hay momentos que a nivel gráfico me gustan los que otros, pero flojito. Y luego cogí este, porque esto no lo leí también del universo Ultimate, que era ese digamos, ¿cómo lo diría yo? Evento, cruz, etcétera, ¿no? El Ultimate Power, que eso fue sobre todo de Bendis, aunque luego se uniría a Straczynski, ¿no? Y luego Jeff Loeb, junto con luego la Ultimate Vision de Mike Carey. Aquí, más que protagonismo de la Patrulla X, está el protagonismo de los Ultimates, ¿no? Que realmente para mí fue el gran acierto o el gran éxito en aquel momento de todo ese universo, ¿no? Del universo Ultimate, donde habían claros y oscuros. Y sinceramente, pues, no entretenido, palomitero, pero un poco sin pies ni cabeza, muy atropellado, donde lo importante era, eso sí, a nivel gráfico espectacular, pero lo que importaba era el máximo número de mamporros, de hostias a mansalva, de gente peleándose entre sí a destajo. Esto era lo que importaba, ¿ves? Este tipo de páginas. Esto es lo que importaba, el póster. Porque como historia, sinceramente, y como gran evento dentro del universo Ultimate, para mí deja bastante que desear. Aunque luego, pues a nivel visual, para los que les guste ese tipo de historias, pues bien. Pero muy flojito, muy flojito. Ese Bendis a mí no ves, ¿veis? Fijaos, es que cada 4 o 5 páginas y páginas de estas, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, no. O sea, muy flojito, muy flojito. Entiendo, eso sí, ¿ves? Había momentos de un virtuosismo, fijaos, ¿vale? Hay páginas que realmente son la repera. Pero es absolutamente prescindible. Entiendo por qué yo me bajase en aquellos momentos de Universo Ultimate. Solo seguí con Spider-Man por completismo y además una serie que me convencía, al igual que Miles Morales, también muy chula. Pero tanto en Cuatro Fantásticos como en Mutantes me bajé. Aún así, como estoy cogiendo todos los tomos porque quiero terminármela, quiero acabar toda esa parte de los mutantes que tenía medio cojeando, pues oye, de momento flojito. Para mí lo mejor de momento que he leído es el principio, lo de Mark Waid. No todo, el principio, pero ahora ya flojito. Vamos a ver las próximas, a ver qué os encuentro. Os lo iré diciendo sobre la marcha. Bueno, vamos ahora con el americano, pero ya fuera del pijameo. Pero voy a ir distribuyendo las cosas porque es que apenas me caen los cómics. Una que por un lado me ha encantado, es una maravilla, pero por otra hay cosas que digo, eso no me convence. Lady Killer, con Joel Jones. A ver, aquí hay dos miniseries. A ver, que no quiero equivocarme. La primera con guión de Joel Jones y James Rick, y la segunda solo un guión de Joel Jones. Luego el dibujo en las dos miniseries de Joel Jones, que es lo mejor de la serie, sin duda, aparte de alguna otra cosita, y el color en la primera miniserie de Laura Allred, ni más ni menos, y en la segunda miniserie de Michelle Madsen. Entonces aquí tenemos, pues nada, una
A ver, es que quiero empezar para que veáis cómo empieza la serie, ¿eh? Un ama de casa, pero a la vez con un trabajito, ¿ok? Fijaos, el arte de Joel Jones en esa serie es que va que ni pinta, además estaba en su plenitud. Aquí está visita, con una visita, y de repente pues se ve realmente quién es esa Lady Killer. Fijaos qué dibujo. Joel Jones aquí estaba brutal, brutal, brutal. Y aquí pues vemos por qué le llaman Lady Killer. Es una asesina. Entonces, claro, esa serie mezcla lo que puede ser una obra donde se explican un poco, ¿no?, el trabajo de la asesina a sueldo, junto con situaciones cotidianas, ¿no? Con un ligero tono de humor, a veces negro, ¿no?, o muy sarcástico, donde, claro, esa mujer también está casada, tiene una suegra, tiene una suegra que habla alemán y que no se entienden. Hay situaciones muy divertidas, hay momentos realmente muy, muy entretenidos, muy adictivos, momentos que, tanto en las luchas también, están muy chulas. Ese estilo de dibujo de Joel Jones le va a quedar pintado ese tipo de obra y ambientado en ese tipo de época, pero por otro lado, la primera serie me queda el deshecho que está un poco todo como cogido con pinzas. Hay muchas cosas que quedan sin explicar, muchas cosas que te lo explican, pero no, realmente no sabes de dónde ha venido eso o el por qué. Y muchas cosas que te preguntas que no tienen respuesta. Pero a partir de ahí luego en la segunda serie, sí, en la segunda serie te desarrollan más el concepto, muchas cosas que en la primera serie se quedaron un poco así colgadas y a nivel gráfico es una absoluta maravilla de Joel Jones, me encanta, me encanta. Es de agradecer que lo hayan hecho en ese integral todo. Fijaos qué maravilla. Fijaos el personaje que os había dicho, qué carita. Muy bien, muy bien, muy bien editado, muy bien conjuntado todo. Esa serie realmente, para quien le guste la historia de asesinos a sueldo, la recomiendo. Pero eso sí, la segunda también igualmente quedó con la sensación de que aquí también hay portadas. Bueno, todo el material extra habitual que hay en ese tipo de formatos. Entonces ese ómnibus está muy chulo, es una inversión pero está muy chulo. Este mes justo también sorteamos uno en el sorteo para miembros del canal, ahí si queréis haceros miembros pues en la página de inicio tenéis instrucciones, pero sinceramente una serie que prometía mucho, que en según qué momentos cumple, pero vamos, de sobra y de maravilla, en otros se queda cortito, incluso el final de la segunda miniserie como que te deja un poco de la sensación de decir había que explicar más, pero no parece mucho por la labor Joel Jones de seguir esa historia, pero realmente una obra a descubrir y una Joel Jones que está en su plenitud en esos momentos cuando dibujaba esto, una absoluta maravilla. Me ha gustado mucho, aunque con matices. Hay cosas que falta desarrollo de según qué personajes y de según qué situaciones, según qué subtramas o tramas. Me ha convencido más la segunda miniserie que la primera. Son 2 miniseries de 4 números, si no recuerdo mal, ¿sí? Y de verdad, un encanto de cómic, una macarrada muy chula, pero con la elegancia típica de Joel Jones al arte y de verdad, muy, muy, muy recomendable. Muy chulo Lady Killer, aunque hay cositas que serían claramente mejorables o al menos que hiciese una tercera miniserie para acabar de compactar todo y explicar cosas que se quedan un poco en el tintero. No sé si por las prisas en aquel momento, no sé, por lo que hubiese entre bastidores, vete a saber. Pero hay cosas que no acaban de hacer una obra redonda. Seguimos con Black Hammer, en ese caso segunda parte del Renacer. Y a ver, eso es como visteis cuando reseñé el primer volumen o el primer tomo de ese Renacer del universo de Black Hammer, pues aquí tenemos a esa heredera, ¿no? Esa, ¿cómo lo diría yo? Me saldrá la hija de Martillo Negro. Y bueno, 20 años después de los acontecimientos pasados en Black Hammer, pues un nuevo enfoque, una nueva historia, una nueva generación. Ella se va a juntar pues con personajes que hemos visto recientemente como Revienta Cráneos, etcétera, etcétera. Y sinceramente yo me he entretenido, me gusta, y sabéis que soy muy fan de su universo. Hay obras mejores, obras peores. Aquí lo alternan cada número con unas pequeñas aventuras del Inspector Insector, que están muy, muy chulas, muy graciosas. Aunque la historia base en sí, obviamente, no tiene la frescura, ni la originalidad, ni aquello que nos deleitó tanto a los que escogimos la Hammer en su momento.
También aquí tenemos al Colonel Weir. Bueno, tendréis varios personajes, ¿no? Incluso al que era el Doctor Stark, que ahora es Doctor Andrómeda, si no me equivoco. Con tantos nombres al final acabo con una empana mental que no veas. Y a nivel gráfico, pues hay momentos realmente chulos, resolutivos, que me gustan, pero reconozco que del universo Black Hammer, a pesar de que yo no estoy diciendo que me esté cansando, pero llega momentos que dices, ese universo quizás también, como he dicho antes con lo de Sam Murphy, con el universo de Caballero Blanco, ¿no? Quizás que parasen una temporada y luego volviesen con fuerza, haciendo algún lanzamiento importante, alguna historia importante, ¿no? Porque es un continuo. Creo que el mes que viene sale otro, también otro de otro spin-off o historia paralela, no sé, ya os lo diré cuando lo vea, porque también lo tendréis en el canal, pero llega momentos que dices, vale, ya, parar un poquito, parar un poquito. Bueno, ahora una de las decepciones, y no voy a decir que es un mal cómic, pero una de las decepciones del mes, por desgracia, disculpad, voy a echar un traguito. Una de las decepciones del mes, porque tenía muchas esperanzas puestas en ese cómic. Y sinceramente, es un comicazo a nivel narrativo. Espero que lo estoy hablando ni más ni menos que El río de noche, de Glenn Gange. ¿Cómo os lo diría? Esto es la clásica novela gráfica que a mí me mola, ¿no? Donde, con una narrativa espectacular que luego os enseñaré, pues hay un protagonista, ¿no? Que es en el que se identifica el autor, que explica también muchos momentos de su vida donde, mientras está leyendo, y sobre todo mientras está intentando dormir, porque yo pensaba que eran sueños la mayoría de obra, pero no, son reflexiones que hace porque no puede dormir. Incluso muchas veces su pareja al lado está durmiendo a pierna suelta y él está ahí y claro, entonces a partir de ahí vienen divagaciones, pensamientos, reflexiones filosóficas, sociales, de carácter social, de carácter laboral, de carácter sentimental, de carácter existencial, de todo tipo de caracteres sobre cómo es el ser humano, cómo somos las personas, cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos la existencia. Pero luego, eso sí, con momentos narrativos absolutamente majestuosos, donde utiliza todo tipo de herramientas, sea por ejemplo con el uso del negro, del bitono este que utilizan mayormente, o también con resoluciones gráficas brutales, ¿no? Entonces, primero creo que el tamaño es el apropiado, porque hay planos que realmente se disputan en formato grande, pero creo que es una obra más pretenciosa de lo que realmente es. A nivel narrativo es en absoluta locura, eso sí, de lo mejor que he visto últimamente a nivel narrativo. Una delicia. Pero claro, luego, cuando se meten esas reflexiones, yo no sé si es porque me pilló un mal momento, el de la lectura, porque hubo un momento que dije, espera, me estoy desconectando, voy a volver a empezar, voy a volver a releerlo. Nada, y al día siguiente me puse a leer otra cosa, y al día siguiente volví, y no entré. 3 veces que lo he intentado y no entré. O sea, entro en la historia, me parece un prodigio narrativo, pero en sus reflexiones digo, cuando tienes unas reflexiones, pues dice, así como hay alguna que esbozo la sonrisita o digo, tiene toda la razón, en la gran mayoría digo, vale, ¿y? ¿Qué me está explicando con esa reflexión? No. Vale, sí, así es. ¿Y? No me ha llegado. Lo que quería transmitirme el autor ha conseguido trasladarme la sorpresa y la admiración por esa narrativa. Pero en lo que es sus reflexiones, o su conclusión, lo que es el fondo de la obra, no el vestido que tiene, fijaos, hay absolutas maravillas aquí narrativas, fijaos. Es una página, una página. Está muy chulo, está muy chulo. A nivel narrativo es un prodigio, una maravilla. Se nota que es una obra muy personal, hecha el autor con... Pero llega un momento que digo, ¿cuántas páginas faltan para acabar? ¿Verdad, Y sé que hay gente que dirá que esto es una maravilla, incluso dentro de unos años a lo mejor alguien dirá que es una obra maestra, pero a mí no me ha entrado, lo siento. A mí no me ha entrado. Lo lamento. Te digo, y no puedo decir que es un mal cómic, porque está muy bien hecho a nivel, ¿veis? Es que todo tipo de soluciones narrativas maravillosas utiliza el autor. A veces sin ningún tipo de diálogo te transmite perfectamente lo que quiere transmitir con una doble página, pero hay momentos que se hace espeso, se hace pesado. Mucha viñeta pequeña
con un montón de reflexiones sobre un mismo tema, pero a la vez reflexiones que todo el rato están llevando a lo mismo y digo, bueno, vale, avanza, tío. No sé, la edición también maravillosa de Salamandra, un muy buen cómic, una absoluta maravilla y un prodigio visual a nivel narrativo, pero lo que es el fondo de la obra me ha dejado que ni fu ni fa. Y sabéis lo que me duele decir eso, porque es el tipo de obras, esos que me hacen pensar sobre la vida, sobre la existencia humana. Ya me conocéis los que seguís el canal. A mí esos que me hacen comerme la cabeza me vuelven loco. Y si además es con un prodigio visual a nivel narrativo, me tienen ganado. Y esto iba al podium del año. No, no me ha llegado. Me ha llegado lo bien hecha que está la obra, lo bien narrada que está, o sea, bien no, o sea, impresionante el tema narrativo, pero las reflexiones y esto no me ha llegado. Quizás no soy el lector adecuado para ese cómic. No puedo decir que no lo recomiende, porque realmente habrá gente, estoy seguro, que le va a escandalizar, que le va a escandalizar en el buen sentido, o sea, le va a enamorar leer ese cómic, pero a mí sinceramente no me ha entrado. No me ha entrado el Río de Noche, una pena, porque le tenía muchísimas ganas y muchísima ilusión a ese cómic, sinceramente. Uno que tampoco le tenía muchas ganas o mucha esperanza, pero digo, es mi gran herejía, ¿no? Dentro de las obras así más trascendentales que se han hecho en el cómic en los últimos años, o al menos más reconocimiento ha tenido por parte del público y por parte de la crítica, pues, y no lo había leído, ¿no? Me había quedado en la séptima octava rústica. Pues el tomo 3 de Invencible, Deluxe. Aquí aquí casi en el último tercio del tomo es cuando ya me he estrenado. Todo lo otro ya lo había olvidado, aunque me había olvidado de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todo ese tema de los alienígenas, etcétera. Una cosa que yo no había vivido, ¿no? El cambio de traje. Con el nuevo traje. Ay, perdón, aquí. Y, a ver, hay que reconocer que está muy bien hecho. Es Life of Life con trasfondo, no, con protagonismo superheroico. Una mezcla de superhéroes y es Life of Life. Y está muy bien hecho. Los personajes cada vez te encariñas más con ellos. Hay momentos realmente que te dejan cómodo, te dejan realmente padidifuso. Pero algunos que dicen, es el Wyman del siglo XXI. Yo sinceramente, a ver, voy por el 3 de 8, ¿vale? No voy ni por la mitad. Pero de momento en absoluto. Dicen que esto también va increciendo cada vez más, cada vez más. Ya tengo que ir a recoger el 4, que salió hace poco. Y con el 4 ya está en el hemisferio y ahí podré dar un poco de opinión. Pero, sinceramente, reconozco que es un muy buen cómic, pero a mí de momento tampoco me ha maravillado de momento. Digo tampoco porque alguno, hablando en redes, tampoco me difiere mucho de mí, aunque sé que la gran mayoría diferirá y dirán, esto es una puñetera obra maestra y como dicen algunos, el Watchmen del siglo XXI. Sinceramente, para mí no lo es. Eso sí, Onley cada vez mejora el arte, o sea, hay una diferencia brutal con los primeros números. Kirkman se nota que cada vez estaba más cómodo, que cada vez quería explicar más cosas, que cada vez quería juntar más elementos a su universo. Llega un momento que es abrumador, ¿no? La cantidad de personajes y de historias que está explicando, pero realmente a mí todavía no me ha metido la flecha en el corazón. De momento no. Estamos en el 3, a ver en el 4 para la mitad, a ver qué nos encontramos. Bueno, vamos al europeo. No sé si hay algo de americano por aquí, pero creo que bueno, este ya lo tendréis en el canal. Ese hice un vídeo especial por la polémica que ha habido. Resumiendo, porque no hayáis visto la periodista con este iré muy rápido, porque tengo una reseña bien clara de lo que pienso tanto de la obra como de la polémica que se ha hecho. Un cómic precioso, donde explica de maravilla los sentimientos, las sensaciones que tenemos todos con nuestro primer amor, con el primer enamoramiento, aquel primer día que te dan vueltas las tripas y dices, ¿qué coño me pasa? No quiero morirme si no puedo estar con esa persona. Pues se explica muy bien el torrente de sentimientos y de reacciones químicas del cuerpo, porque también además esto está demostrado científicamente, lo está muy explicado. Y luego todo el tema de la identidad sexual, descubrir tu sexualidad, reconocerlo pese a todos los tabúes que tengas, tanto por ti misma como por impuestos por la sociedad que te envuelve y la gente que te envuelve, pues luchar contra ello y reconocer y aceptar tal como eres y aprender a disfrutarlo y a vivir la vida realmente tal como uno se merece, o sea, siendo uno mismo o una misma. Y a mí me parece una obra maravillosa. A nivel como cómica, a nivel de narrativa, creo que hay algunos momentos que es un poco
que se recrea un poco en más de lo mismo, ¿no? Y creo que no es del todo redonda, pero es una obra preciosa, un cómic precioso, a nivel gráfico maravilloso. Por algo ganó el premio del público en el Festival de Angoulême hace ya bastantes años. Muchas ediciones ya que hay, yo tengo esa séptima, pero es de hace ya unos años cuando lo leí, y realmente un comicazo europeo, y para gente joven o más mayor que quiera leer sobre una historia de adolescencia, de amor sobre todo, y de identidad sexual, una lectura súper apropiada. El azul es un color pálido, lástima que esté con Dibux, por favor no lo compréis en librería o directamente a Dibux, comprarla en segunda mano, por favor, que está disponible en segunda mano, lo he mirado y hay alguno por ahí. Seguimos con una obra que tenía curiosidad y sinceramente la segunda rústica os la traeré en la próxima Biolecturas porque, oye, me he reído mucho. Perdón, Dark Investment, el incidente Carolina, de autores nacionales, Javier Ara y Manuel J. Rodríguez. Eso digamos que es una gente donde pues estamos en un mundo llano donde la sociedad, donde el mundo funciona, las grandes empresas funcionan a nivel de lo que es vender las almas, ¿no? El negocio de las almas, etcétera. Y entonces aquí se juntan un demonio, ¿no? Bueno, digamos, un devorador de almas y la primera escena es un regateo, ¿no? Entre la teórica víctima y la gente junto con ese villano. Y está muy bien porque Angélica empieza ahí negociando, claro, el otro le ofrece la maravilla, la víctima lo que quiere es ser guapo, al final sale un tío guaperas, y la que iba a ser la víctima y tal, pues al final, pues nada, pasa la noche. Bueno, es muy divertida, mucha comedia, mucho humor negro, pero sobre todo mucho macarreo y mucha lucha entre mundos por, digamos, de trasfondo, pues eso, ¿no? Como una especie de trama en la cual parece que vaya a pasar algo muy gordo. Hay momentos de pura acción, entonces no es un cómic que obviamente os vaya a cambiar la vida, al menos a mí no, pero ha sido entretenidísimo. Pensaba que sería un tostón, porque ese tipo de historias llega un momento ya que me he llegado a aburrir, pero no, bien resuelta, los momentos, digamos, humorísticos, es que realmente están muy bien conseguidos y tengo ganas de más, El segundo lo voy a leer, sin duda, y otra sorpresa de Drácula Ediciones, de verdad. Mira, ¿ves? Ese segundo trata de almas. Ese lo voy a traer, de verdad. Me ha molado mucho. Y oye, a nivel gráfico también, solutivo, el color me gusta. O sea, para quien quiera disparos, tramas así conspiranoicas, portales a otros mundos, ¿cómo lo diría yo? A la típica gente, ¿no? Que le sobra lo que hay que tener, ¿no? Pero por otro lado, que está loca. No, es que de verdad, muy chula. Tanto el desarrollo de la protagonista como del coprotagonista, que es el guapera este, que en realidad no lo es. No, es que no quiero explicar mucho porque si os spoileo ya quita un poco la gracia de la lectura. Pero de verdad, muy chula. Como cómic de entretenimiento y pasar un buen rato y sobre todo reírse un rato, súper chulo. Y voy a traer el segundo, ¿eh? Me ha convencido completamente. Dark Investment, el incidente de cabina de Drácula Ediciones. Es que me ha molado, me ha molado. Pensaba que esto, sinceramente, me costaría entrar, ¿eh? Me ha molado. A veces los que menos te esperas son los que más te maravillan y luego dices, maravillas como esta, vamos, va a ser. Y mira, es que no es una ciencia exacta. Esto no es una ciencia exacta. Nos vamos a Aleta, que hace tiempo que Aleta no os traía nada, y os traigo eso es una novedad. El fantasma de la ópera. Ese clasicazo de Andrew Lloyd Webber, en ese caso adaptados por Cavan Scott y José María Beroy. A ver, yo el fantasma de la ópera es una obra que siempre me ha gustado, el musical. He visto mil y una versiones, tanto en visual como también en directo, en teatro musical. Y a ver, aquí sobre todo, a quien no le guste el musical o el relato en sí, el fantasma de la ópera, no le gusta el cómic porque es el fantasma de la ópera, tal cual. Incluso hay escenas pues que media luego hay pues las canciones, ¿no? Las letras de las míticas canciones de ese musical, que el más premiado de la historia,
el más longevo de la historia, con más representaciones en el mundo y por diferentes compañías. Y a ver, a nivel de arte, muy chulo. Cómo está ambientado también, ¿no? Ese teatro de París, donde hay un dueño en la sombra, donde tiene esa parte bohemia, pero a la vez terrible, ¿no? Y ese monstruo, que más que monstruo por su rostro desfigurado, esa máscara que lleva, monstruo por toda la rabia y terror que lleva encima. Luego hay páginas como estas, que son una maravilla. Y de verdad, a mí me ha gustado, porque es una adaptación muy fiel a la obra original, muy bien narrada. Momentos que quizás pasan tan rápido que apenas te das cuenta y tienes de volver a... Vale, ahora lo pillo. Pero de verdad, una adaptación hecha con mucho cariño del gran clásico, con un buen dibujo y recreación de los personajes. Y sinceramente, es un cómic, obviamente, no nos cambia la vida, al menos a la mayoría, pero quien quiera ver una adaptación, le dé pereza ver un musical o le dé pereza ver una película musical de ese gran clásico y en cambio le gusta el cómic, quiere descubrir un poco de qué va ese fantasma de la ópera, de qué va ese gran clásico. Bueno, voy a leer un cómic que a lo mejor así sí que me entra, ¿no? Pues es una gran oportunidad, porque está muy bien adaptado y le digamos que también, como siempre, la relación calidad-precio de la edición con el precio que piden está también genial, ¿eh? Una tapa durita a 25 euros, pero con material de calidad, papel de calidad, y muy, muy chulo. Me ha gustado. Pensaba, yo sé, ya ves que me encuentro aquí, ¿no? Y digo, uy, empiezan aquí cantando y tal, esto a lo mejor se hace durito y no, 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 no. También tengo que decir que es un musical que a mí siempre me ha gustado, una obra que siempre me ha gustado, y era difícil que no me gustase la temática de ese cómic. Pero tenía la duda de ver cómo lo adaptaban, ¿no? Una obra musical no es fácil de adaptar en un cómic, porque el gran potencial sobre todo ese tipo de obras es la música en sí, ¿no? Lo que te hace sentir esa música. Pero de verdad, una sorpresa también agradable y un acierto de aleta, sinceramente. Un acierto de aleta. Muy chulo ese fantasma de la ópera. Muy bueno. Bueno, una editorial que iba bastante atrasado y ahora me estoy poniendo al día. Más esforzadas es de ni más ni menos que Tengu. Tengu, editorial que ya sabéis, que he elogiado hasta la saciedad por todo lo que está haciendo últimamente. Pues me he traído dos obras. La primera, esos cosacos europeos en gran formato, gigante, la edición como siempre impecable. Y aquí, ¿qué nos explican? Pues es un europeo donde nos sitúan en la Ucrania del siglo XVII, donde pues los conflictos con los húsares, los tártaros, luego también hay algún momento que ya se desplazan a Moldavia. Y a ver, es un guerrero que desierta de una de sus tropas porque no está de acuerdo con lo que ve ni con lo que le habían vendido una cosa y luego resulta ser otra. Y sinceramente, aquí sí algo brilla con luz propia es el arte. El arte es absolutamente espectacular. Perdonad, que esto cuesta moverlo sin tocar el micro con el tamaño que tiene. Pero el arte de Guito, el color es que es que el arte y el color, es una absoluta maravilla. Los momentos bélicos, los momentos también de más conversación y bucólicos también están preciosos. Un europeo algo salta, pero con un dibujo y una narrativa muy actual. Estoy buscando alguna página donde veáis un poco más de contraste de lo que es la acción para que veáis cómo es la narrativa cuando hay combates o lucha. Aquí. Pues ahí hay momentos realmente preciosos. Y los personajes, porque esto es uno de varios álbumes, el primero de varios álbumes. Sinceramente, el deseo de los personajes interesante. La protagonista femenina, la coprotagonista femenina que hay así de fondo parece muy interesante. Personajes que desaparecen en ese primer tomo, personajes que se nota que aparecerán en varios, y un europeo de lo de toda la vida, pero una absoluta maravilla. Fijaos, qué belleza de imágenes. Una maravilla de cómic donde el trasfondo histórico es lo de menos. O sea, aquí el protagonismo sobre todo es la historia heroica y de aventuras, ¿no? que se narra con esos personajes, pero muy interesante todo. Es en esa zona del mundo donde ahora precisamente hay un conflicto muy dramático en esa guerra en Ucrania, pero que habla de todas aquellas tribus, ¿no? Y todos aquella especie de diferentes pueblos que a veces se veían abogados a unas guerras. También lo de los cosacos está muy explicado, ¿no? Los cosacos que eran un poco más los rebeldes, los independientes, ¿no? Los que se hacían llamar libres, pero que tenían mucha envidia de esos cosacos, digamos, contratados, donde ahí sí que tenían las de ganar y no podían tener ningún problema, ¿no? Está muy bien explicado.
un álbum entretenido, que normalmente los primeros álbumes en europeo son muy introductorios, ¿no? Donde te explican los personajes, te los saben un poco y te presentan un poco la trama principal. Aquí no deja de ser esto, pero mientras tanto pasan muchas cosas a nivel de enfrentamientos, de aventuras, de tramas, y de verdad me ha encantado. Tengo unas ganas horrorosas de descubrir ese Cosacos 2 que saldrá ahora antes de que acabe el mes y que tendréis noticias próximamente en el canal y de verdad, y la edición como siempre, maravillosa, ¿eh? O sea, brutal, brutal. Y otro título que tenía también muchas ganas de leer, porque al fin y al cabo la primera entrevista que hicieron los autores para presentar la obra fue aquí en el diario de Kovacs, la presentamos, luego estaba en Úbeda, los vi firmar y tal, pero yo aún no había podido leerlo. Pues bueno, ya he leído ese primer volumen de Alcayos, el primero de dos, la edición también brutal, bestial, incluso mira con el marcapáginas, que a ver, ese detalle parece poca cosa, pero se agradecen, una laminita también de regalo, etcétera, etcétera. Y bueno, ese Alcayos, claro, yo cuando presenté algunas imágenes en el programa, incluso luego en Úbeda ojeándolo, etcétera, ¿no? Pues dije, hostia, este dibujo, el dibujo obviamente es espectacular, es una barbaridad lo que hace Bonilla aquí, en un blanco y negro que además se agradece mucho la elección de la editorial de Tengu de publicarlo en ese papel más poroso, más grueso, ¿no? Más con el cual se disfruta mucho más ese tipo de arte, pero voy a sacar la lámina porque si no me se me va a caer cada vez que abra el... Y claro, a nivel gráfico es una maravilla porque Bonilla te presenta maravillas a nivel gráfico en momentos épicos de batalla, tal como luego también momentos de metacómic, ¿no? Donde el personaje es consciente que está dentro de una historia y juega con la estructura narrativa del metacómic. Luego hay momentos de los splash que son absolutamente espectaculares. O sea, a nivel gráfico es para decir que Bonilla está destinado a ser, esos próximos años, en uno de los autores más seguidos y más buscados para hacer ese tipo de cómics y de historia, ¿eh? Porque es un absoluto despliegue de medios. Luego hay también una gran parte, un capítulo del cómic que está hecho en apaisado, con páginas también brutales, sobre todo de una batalla. Entonces, a nivel gráfico, no tengo nada que decir. Es una absoluta, lo que me habían prometido esas páginas que vi cuando presentamos el cómic en el canal y lo que he ido viendo ojeando el cómic antes de leerlo. O sea, un absoluto, con homenajes también gráficos a Frank Miller, esas escenas así con las rejas de la etapa de Daredevil. Hay momentos gráficos muy que se nota en el que se ha influenciado el autor, ¿no? También se nota que ha sido lector de manga, porque hay momentos narrativos y momentos en estilo gráfico que se nota que ese autor se ha influenciado obviamente con el manga, como la mayoría de autores más jóvenes de ahora. Pero claro, luego está el guión, la historia. ¿Qué nos explicas, Alcayos? Voy a ser sincero. Cuando lo leí, cuando llevaba las 40 primeras páginas, decía, que se tomó el guionista Juanma Mayén, que es majísimo, un pedazo de chaval, muy majísimo, súper agradable. Pero dije, que se tomó Juanma el día que empezó a escribir el guión, macho, porque yo al principio decía, a ver, ¿para dónde me están llevando? No entendía nada, o sea, no entendía nada. Entendía lo que me estaban explicando, pero digo, ¿por qué ahora me llevan para aquí? Pues yo me llevan para allá. Porque es una lectura que, a pesar de ser sorprendente y que realmente esto no se había dicho que Alcayos sea pues historia de Heracles, pero esto no es la historia de Heracles tal como si los de las 12 pruebas y todo que hemos leído hasta la saciedad. No, esto es un Heracles ya venido a menos, ya en su que está ya bastante hecho polvo el pobre hombre y bueno, está en Japón escondido junto con una compañera que es que es un león, pero ella dice que es leona. Y entonces empiezan a cruzarse historias, luchas con un oso al principio, que parece más una lucha de manga entre personajes de Dragon Ball que otra cosa, pero luego de repente te meten en historias pues medio surrealistas, ¿no? Donde hay mucho homenaje obviamente a la mitología o a los dioses griegos, ¿no? Pero también a la judeocristiana, a la oriental. Incluso, mira aquí, las 12 pruebas las identifican con 12 portadas, pero obviamente inspiradas en portadas míticas, ¿no? De algunas obras. Luego salen los Tengus por aquí, que no acaban de desaparecer nunca.
Luego aparece por ahí Julio César, perdón, Julio César, ¿qué digo yo ahora? ¿Qué varía? Nerón, ¿no? Junto con una compañera muy sospechosa y al final pues se ve un cruce, unas batallas entre, pues, digamos que tú no lo entiendes, pero luego ves que se va cruzando todo. El tema de lo que está pasando en Roma y lo que está pasando entre Alcaios y la Leona y los... Entonces, claro, yo al principio digo que se ha tomado el guionista, luego sí, luego lo vas entendiendo y es una obra sin ningún tipo de reparo, ni... El guionista se dejó llevar. No estaba por convencialismos, ni dijo, quiero meter esto y quiero meter lo otro. Pero está bien metido. Está bien metido porque, sinceramente, luego cuando vas leyéndolo y vas escribiendo, digo, vale, y luego con una segunda lectura, porque tengo de releerlo, porque hay cosas que se me han escapado, seguro. Y sí, se me habían escapado, porque, claro, yo me esperaba el típico relato de toda la vida, con algunos matices, pero de toda la vida, y no, aquí mucho más. Aquí mucho metalenguaje, mucho... Hay gente que entiendo que según qué cambios de narrativa que hay en el cómic le puedan cortar el rollo, o le puedan cortar la lectura. A mí no. A mí me ha gustado porque además hace que la lectura sea mucho más viva, mucho más entretenida. Pero sí que es un cómic que si no sabes qué vas a leer, quizá te parezca un poco apabullante al principio. Luego, cuando ya ves lo que te está explicando, súper entretenido, súper... Es que me encanta la ida de olla que ha hecho Juanma aquí, de verdad. Aunque obviamente reconozco que si ya por el guión alguno podía estar no convencido de cogerlo, por el dibujo sí. O sea, el dibujo es que no es otro por y es de esos dibujos que solo por el dibujo ya vale la pena cogerlo. Pero aparte, luego, claro, ese primer tomo acaba con un cliffhanger final que dices, ¿para dónde me quiere llevar? Entonces, si ya tenía ganas de leer ese primero, ahora me han dejado con más ganas de leer el segundo y ver realmente cómo finaliza, que quizás ahí es cuando pueda reseñar o dar mi veredicto más definitivo a la obra. Aunque a pesar de ello, tengo que decir que primero es un cómic diferente, que te explica una historia con algunos personajes que hemos visto hasta ya, pero de una manera diferente, con un arte mayúsculo y con una edición, 25 euros, ese pedazo de edición, es que yo no sé cómo la tengo, de verdad. O hay mucha gente que nos está tomando por tontos, tiene la fórmula Coca-Cola a la hora de cómo editar a una relación calidad-precio asequible. Pero sinceramente, otra obra de Tengu, no lo calificaría como han calificado algunos. Es una obra maestra el cómic, es como leí yo una vez, el nuevo Dark Knight, el nuevo Regreso al Cabello Oscuro, por favor, por Dios, controlémonos todos, ¿eh? Pero a mí me ha parecido un momento un comicazo, aunque quiero ver el segundo volumen cómo termina para darle ya un verito final. Pero sinceramente, solo por el arte ya, ni lo dudéis, si podéis. Y a nivel de la trama, con todo lo que me desconcertó al principio, precisamente ese concepto, luego releyéndolo, es cuando he dicho, hostia, pues me mola que me sorprendan, me mola que me hagan cosas diferentes y me mola que me hagan volar la cabeza como me ha hecho volar la cabeza Juan Mayenne aquí en esa obra. De verdad, súper recomendable, Alcaios de Tengu. Seguimos con otra editorial señora que está haciendo buenas obras y tenía mucha curiosidad también por esta obra de GP, que es también la última novedad que ha sacado, que es Plomo Igualdad. Con el Juan Jalarete, un autor especializado en ese tipo de relatos históricos, sobre todo en nuestra época, tanto preguerra civil como durante la guerra civil y después, y Manuel Granell al arte, ¿no? Y eso digamos que sería un poco la base, es el entierro mexicano de Azaña en Francia. ¿Qué nos explica exactamente aquí? Es un cómic sobre todo muy histórico, donde aquí lo importante es la información y que te explique realmente qué pasaba en Francia y qué pasó con un embajador mexicano o para que según qué personas pudiesen salvarse, ¿no? Para que os veáis, aquí explica un poco pues todo el tema de los exiliados, ¿no? Que unos huían a Francia, entonces algunos se escondían para que los pillasen, otros realmente no querían esconderse. Había esa persona que fue clave del gobierno mexicano, que ayudó a que mucha gente pudiese desplazarse a México y huir de esas tropas tanto del gobierno español como de la SS que buscaban a los posibles huidos de los nacionales pues en tierras francesas. Y aquí lo que veremos es mucha explicación sobre todo de obviamente Azaña, que era el personaje más emblemático en aquellos momentos de la República, pues como sus vaivenes a nivel de si le van a coger, no lo van a coger. Un hombre sobre todo que no se dejaba ir por las tensiones del momento, sus principios y sus pensamientos no cambiaban por nada.
Y a ver, sobre todo una gran recreación histórica del momento, de los personajes más relativos en aquel momento, y sobre todo los esfuerzos que hicieron no solo los embajadores mexicanos, sino mucha otra gente, para que según qué personajes emblemáticos de la República o que están perseguidos por el movimiento liberador, los nacionales, pues muchos se pudiesen salvar, otros no, por desgracia, y pudiesen ir a México, ¿no? A tierras mexicanas, otros países de Latinoamérica. Muy bien narrado, es que va muy interesante el tema, y a mí que me gustan mucho esas temáticas, pues sinceramente, muy chulo. Quien quiera ver un ambiente más ¿cómo se dice esto? De un thriller o espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial o en la época de la Guerra Civil y espías y no, eso no va de eso va de personas como estas que desaparecieron o que fueron fusiladas o que fueron atrapadas en una época, por desgracia, muy triste de nuestra historia, ya no tan reciente, ya antigua, pero a veces demasiado olvidada. Porque parece que cada vez que veo las noticias que tener una guerra civil no nos sirvió de mucho, porque sigue viendo según qué cosas que digo, madre mía cómo estamos. Pero oye, sobre todo, un cómic muy bien narrado, con un tema para mí muy interesante, a otros no les interesa nada, pero a mí me ha interesado muchísimo, y resuelto con gran seriedad, con gran solvencia, y a pesar de toda la documentación que hay, sobre todo a nivel de momentos concretos, está hecho de manera muy ligera, sin ser densa, ni espeso, ni pesado. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eso sí, quien no quiera cómics de la guerra civil o cómics estrictamente históricos y de conversaciones y de tramas y de vamos a ir de aquí, vamos a ir de allá, pero que no haya apenas acción ni haya apenas... No es su cómic. Pero la gente que quiera saber realmente qué pasó con muchos de esos exiliados, algunos de ellos muy importantes, lo lea porque de verdad un auténtico documento. Además, GP sabéis que normalmente es de rústicas, tamaño así, comic book un poco menor. No, esto es tamaño europeo, o sea, para que os fijéis, es tamaño de un álbum de europeo de toda la vida. A ver, mira, incluso es más grande que Alcayos, fijaos. Fijaos, más grande que Alcayos, más ancho. O sea, un formato muy chulo, saliendo un poco de su inercia más habitual, que es la rústica más reducida, ¿vale? Muy chulo, me ha gustado. Bueno, vamos a uno que tenía muchas ganas. Vamos a otro editorial también, que hace tiempo que no traía nada de ellos, que es Nuevo 9. Y traigo ese tercer álbum, mejor dicho, de Jodido Bastardo, de Loisel y Pon. Bueno, Loisel ya lo conocéis muchos, ese tomo llamado Guajeray. Y bueno, seguimos con esa historia, ese thriller ambientado en el Amazonas en los años 70, con un protagonista que no quería descubrir realmente mediante una foto de su pasado quién fue su padre, una foto que le dio su madre. A partir de se verá envuelto junto con unas amigas que ha conocido ahí, a unas tramas de tratas de blancas, de corrupción, de asesinatos y de riquezas escondidas ahí en medio de la selva. Y de verdad, un cómic así de aventuras y de intriga muy entretenido, muy bien dibujado, por favor, me encanta. Loisel aquí se nota que está disfrutando. Quizá creo también que es una trama que hagan otro álbum, pero ya está, ¿eh? Tampoco creo que haya para tanta temática o tantas subtramas y tramas como para alargarlo mucho más. Pero sinceramente los personajes ya me encariño con ellos. Está resuelto a nivel gráfico maravillosamente por, por Fon y por Pon, perdón, y de verdad, y la edición pues como siempre, muy chula de 9. Y Jodido Bastardo, lo estoy disfrutando muchísimo, Está el arte, el color, pero también la historia, porque ahora hay momentos que son de cliffhanger importante, pero a la vez la historia fluye muy bien. Es un álbum que se disfrutará mucho si sale algún día en tomo integral o lo que sea, pero así en álbumes individuales también se disfruta mucho porque está muy bien estructurado para que al final de cada álbum te dejen un poco con el ¿y ahora qué pasa? ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Pero no, muy bien. Loisel ya sabéis que Loisel a mí siempre o casi siempre me ha convencido, y por su arte, ¿qué voy a decir de él? Pero claro, si nos podemos hablar de arte, si nos ponemos a hablar de arte, nos podemos hablar de Juan Luis Landa. Por fin ese segundo y último tomo de Crónicas de Roncesvalles, tamaño gigante, fijaos ya, yo cuando veo esos mapas yo ya me pierdo. Yo ya me pierdo cuando me ponen esos mapas, por Dios. Pues bueno, a lo que íbamos. Recreación histórica de todo aquel momento. En el primero un poco... Aquí ya veis, llegamos al meollo, al problema del asunto. Primero ese sitio, ¿no? Ese asedio que hicieron frustrado. Otra cosa. Y luego ya con
la batalla que daría nombre a la... Pero fijaos a nivel gráfico. Yo creo que para ese estilo concreto muy típico de los europeos de la BD, ese estilo tan característico, yo creo que pocos autores, no sé si ninguno, se puede acercar ahora al maestro Landa. Es más, esa historia es de agradecer que la haya hecho él, porque supongo que si no lo hubiese hecho él, no sé si a otro autor ya más francés o más de otro lado, pues le hubiese interesado hacerlo. Pero de verdad, esto es una puñetera maravilla. Es un espectáculo puro a nivel pictórico, fijaos. Tanto los momentos más reflexivos o bohemios a los momentos más épicos, la resolución gráfica de ese autor, la expresión de los rostros, el tratamiento también del color, me encanta cómo está, dependiendo de cada momento, cómo está ambientado la temática del color, es maravilloso. Incluso también los paisajes. Es una puñetera maravilla. Álbum de esos de álbum único, ya consta de 2 álbumes, el segundo es este, el primero también del mismo formato y el mismo tipo de edición. Crónicas de Roncesvalles, quizás la temática o el álbum en sí es más que nada la recreación de un momento histórico y una batalla importante de nuestra historia, pero lo que evidentemente destaca por encima de todo es el aspecto gráfico. O sea, lo que hace Landa aquí y en el primer álbum es absolutamente devastador, o sea, es absolutamente maravilloso. Un dibujo que es que cada viñeta es un puñetero cuadro, es una locura, es una locura. Y dentro del europeo nos vamos ahora a la saga de Tierras de Arrán, que vuelvo a estar al día con ese Magos volumen 4, donde tenemos aquí 2 álbumes, el primero Solimán y el segundo Belkian. En el de Solimán volvemos a los alquimistas y bueno, a ver, perdón, que no quiero olvidarme de eso, con guión de Jarry, como no, y dibujo de Andrea Cuneo, que me ha encantado, al igual que la tinta de Yampa y el color de Netran, o sea, muy chulo, muy chulo. Fijaos, a nivel gráfico, una maravilla. Y bueno, aquí dentro de los alquimistas, esa historia de Solimán, bueno, el típico hijastro, ¿no? Adoptivo, que, bueno, como un poco siempre el repudiado o el menospreciado en el reino, que se ve envuelto en una trama conspiranoica contra su padre, con el drama también de lo de su hermano, y ahí conocen durante esa historia pues a un mercenario, luego quizás compañero, luego quizás amigo, ya se vería, junto con su amor siempre esperado pero nunca confirmado de... ¿Ves? Aquí lo tenemos, espérate. ¿Ves? Aquí. Ahí, espera. Con los brillos de la lámpara a veces es difícil. Un álbum al uso europeo, ese primer álbum muy chulo, me ha entretenido, tampoco te descubro la rueda, pero luego hay un combate final también muy atractivo y luego, sí, ese dibujante, bastante bien, pero es que para recrear mundos o ciudades es absolutamente maravilloso, maravilloso. Y el segundo álbum, que en ese caso es Belkian, a mí los nigromantes, cuando hay historias de nigromantes, yo me pongo firme, porque siempre me ha molado ese tema. Y otro estilo gráfico muy diferente, quizás a mí no me atrae personalmente, pero también absolutamente majestuoso, correcto. Y una historia que quizás esta historia se me ha hecho más lenta, pero mucho más tétrica, mucho más épica, eso sí, sobre todo al final, pero en la cual hay quizá demasiado protagonismo del portal y de la negromante y de las relaciones entre ellos que de la batalla final, por ejemplo, que podría haberse hecho con mucho más detalles, porque la batalla esa final de esa aventura daba para mucho, mucho, mucho. Pero luego al final como que promete. Yo sinceramente, Magos lo estoy disfrutando, ya lo he dicho en algún vídeo, lo estoy disfrutando ahora más que ninguna otra serie, más que enanos, más que elfos y más que orcos y golems. Llevo 2 integrales, de esos integrales que sabéis que hay 2 álbumes. No, desde el primero, sí, es el 4. Pues el primer doble álbum que Magos a mí como que me entra más fácilmente. Aparte, como en ese integral no se ha visto tanto, pero en los anteriores se veía mucho un personaje que en las últimas viñetas contactaba con el mago que había sido protagonista, o más o menos, para un poco avisarnos de lo que viene, ¿no? Y es un poco... Da la sensación, al menos a mí, que esa saga es en la que últimamente se ha metido más dedicación o más ilusión por parte de los autores o de los editores, porque es muy, muy llamativa la diferencia entre el nivel de lo que me está presentando Magos últimamente a lo que me está presentando, por ejemplo, Elfos.
Enanos ya lo sabéis, cuando son los de la forja muy bien, pero el resto, pues sé. Y el Cosi Bonus como que llevo un tiempo aburriéndome, pero bueno. Vamos a otro que este lo estaba esperando, o sea, hace siglos, por Dios. Hicimos la presentación, bueno, lo del crowdfunding desde hace ya meses y meses y meses. Y algún compañero mío como Mikle y algún otro, pues ya lo tenían desde hacía ya tiempo y yo todavía no lo había recibido. Pero bueno, por fin he podido leer ese Ragnarok, libro 2, El rugir del acero, del gran Mariano. A ver, ¿qué os puedo decir? Pues mira, lo que os dije con el primer tomo, los que seguís el canal ya lo sabéis. Me encanta cómo trata todo lo que es la mitología nórdica. El arte de Mariano Saura todavía crece más que en el primer álbum. El trabajo que hay en todos los detalles, en según qué viñetas, es espectacular. Se nota que lo está dejando todo en ese álbum, perdón, en esa obra. Y hay momentos de gran belleza, hay momentos de una belleza espectacular. Aquí ya hay, así como en el primer álbum nos centramos sobre todo en la mitología, en los mundos, en un poco esa estrategia de Loki, ¿no? Que está empezando a confabular y a reunir a toda la gente que quiere para producir sus planes. Aquí lo que hay es batallas, todo tipo de criaturas, hostias a mansalva, pero siempre se nota que con un gran respeto y una gran devoción hacia todo lo que es la mitología nórdica y todos esta infinidad de personajes que muchos ya los conocía, pero otros no, otros los estoy descubriendo ahora y realmente es una maravilla. También mucho, acaba con un quejado importante, las últimas páginas os la pondré para no avanzar demasiado, pero luego acaba con todos esos extras que son maravillosos de Mariano, donde tanto personajes como terminologías como denominaciones nos explica un poco aquí en los extras todo, ¿no? Un poco para ponernos al día y incluso, pues aparte de entretenernos, que sobre todo es el gran fin de ese cómic, pues es eso, ilustrarnos o divulgarnos según qué conocimientos que adquirió durante estos años, ¿no? Y luego aquí obviamente pues todas las gratitud a los mecenas, tal, aquí se menciona el canal y muchas gracias a Mariano por el detalle, pero sobre todo una obra que ya hace tiempo que estamos esperando, que estamos deseando ver el final. Tercero, llevará tiempo porque Mariano ya ha declarado que ahora está muy liado y que no puede ir todo al ritmo que él le gustaría, pero vamos, cuando salga el tercero deseoso estaré de leerlo, seguramente tendré que leer otra vez el primero y el segundo, pero ese Ragnarok de verdad, a los que sean aficionados a la mitología nórdica y a los relatos de aventuras clásicos, pero sobre todo con mucho respeto por esa mitología, no se olvidan porque realmente también vale la pena. Y por último, una grata sorpresa que es un comité Cartem, que es el guardaespaldas de Masud. Aquí, ya por la portada, imaginaba que era algo relacionado con Afganistán. Pensaba que tendría que ver con conflicto con Estados Unidos, pero no, esto es más anterior. Esto habla de un personaje real, que es ni más ni menos que Nikolai Bistrov, que era un ruso que lo alistaron para ir a Afganistán. Pero luego conoció a Masud, que era uno de los líderes de la resistencia afgana, y congeniaron también y se pusieron y pensaban tan parecido en muchos temas que al final se convirtió en su guardaespaldas durante muchos años. Y aquí explica un poco toda esa historia, ¿no? Toda esa relación, de ese conflicto bélico, cómo lo vivió él y cómo estaba luego, cuando acabó el conflicto bélico con Rusia, pues como es todo muy realista, fijaos, el arte de Benatar Lem es maravilloso. Perdón. Jean-Pierre Pecot lo explica de una manera fluida también, muy agradable, y los momentos tanto de acción o bélicos que veis aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí todo era mucho guerrilla entre las rocas, las montañas, obviamente, pero luego hay momentos en que el despliegue gráfico es maravilloso. La edición, como siempre, de Cartem, de lujo, aunque se tenía mala suerte y aunque iba precintado, me ha venido defectuoso por la parte de abajo. Hay unas páginas que están como mordidas, muy raro, pero bueno, como se había dicho que me lo cambiará. Pero de verdad, sobre todo, a pesar de que veis que el dibujo es muy chulo y que la temática y sobre todo la historia que se cuenta es súper interesante, sobre todo también cómo acaba la historia de ese guardaespaldas de Masud, ¿no? Y tanto a nivel personal como a nivel de relación con su país, Rusia,
o la URSS en ese caso, porque en aquel momento era la URSS. Aquí incluso material extra donde se veía al protagonista, pero con fotos reales. Está súper chulo. De verdad, una de las sorpresas agradables de este mes. Muy bien hecho, muy bien realizado, muy bien facturado, con un tema también muy interesante y sobre todo una historia real tal cual y una historia de esas para reflexionar mucho, ya no sobre, no, ya no sobre la guerra en sí, sino para cómo podemos cambiar nuestros prismas dependiendo de las experiencias vitales que tengamos, ¿no? Es una absoluta barbaridad lo que explica aquí. Guardaespaldas de Masud, de las últimas novedades que salieron de Cartem, súper recomendable, a quien le guste ese tipo de cómic y esas temáticas, por supuesto. Bueno, ya habéis visto, habían títulos, ¿eh? Muchos títulos, hoy ha durado más o menos lo mismo que anterior. Veo que estoy cogiendo el ritmo un poco a la duración. No me lo propongo cada vez que hago una reseña, ¿eh? Es un poco fluido, pero bueno, espero que os haya gustado algunas de las reseñas, al menos que os haya aclarado dudas sobre si algunos de esos cómics tenéis dudas si cogerlo o no, os haya solucionado según que dudas, si pues me voy a decir o no, pero sobre todo que os haya hecho pasar un buen rato, 1 hora y 20 al menos entretenidos, y que sobre todo os hayan servido un poco para haceros una idea de mis impresiones sobre alguna de las obras. Volveremos en nada, entre 10 y 15 días en el otro vídeo de lecturas, porque ya se está acumulando otra vez mucha, ya tengo algunos leídos, pero no quería concentrar todo en un vídeo también tan largo, pero veréis que también hay mucho más graperillo, mucho más, pero también mucho americano y mucho europeo, veréis, y también manga. Hay sorpresas para el próximo vídeo. Bueno, no me rollo más, que por una vez que lo hago con una duración más o menos comprensible, aún lo voy a hacer durar demasiado. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por estar al final del vídeo, mil gracias por escuchar todas las reseñas, no solo una, sino todas. Mil gracias. Y lo que os digo siempre, ante todo, lo más importante, buenas lecturas y ser felices siempre. Chao.